La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, su patronato universitario, a través de la División de Extensión de la Cultura, le dan la más cordial bienvenida a la edición 33 de la Feria Universitaria del Libro 2020, en su modalidad virtual. Buenos días, bienvenidos sean todas y todos a la 33ª Feria Universitaria del Libro de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. El día de hoy damos inicio a las 10º Jornadas Universitarias de Biblioteconomía, que buscan ser un espacio que promueva el debate, la difusión y el conocimiento de las tendencias que han marcado la transformación y los cambios tecnológicos en las bibliotecas universitarias y su impacto sobre el aprendizaje, la docencia, la investigación, la innovación y el desarrollo de competencias y habilidades. Este año se abocará al debate e intercambio de ideas sobre las innovaciones y transformaciones de las bibliotecas universitarias en la pandemia. La aparición del COVID-19 y la posterior pandemia generó un contexto en el cual hemos tenido que repensar aceleradamente el papel o rol de las bibliotecas universitarias en las que hemos llamado la nueva normalidad. Muchas cosas y servicios y espacios están transformándose o se transformarán, y lo que resulta más importante, nuestra relación y comunicación con nuestros usuarios. Necesitamos establecer plataformas de comunicación sincrónicas y asincrónicas y mejorar la interactividad a distancia. Esto modifica cognitivamente la idea que tenemos de una biblioteca para el futuro inmediato. Estamos desaprendiendo para volver a aprender sobre las bibliotecas. En términos específicos, primero debemos debatir sobre la evolución de las bibliotecas digitales, hacia dónde debemos transitar o qué debemos esperar de ellas, o cómo las debemos transformar y avanzar, y salir de los esquemas ya tradicionales de ordenamiento, jerarquización de los recursos de información, pensando en la aplicación y utilización de los mismos por parte de los usuarios, algo que hoy se ha retrasado en las bibliotecas, la ubicuidad de la información. En segundo lugar, debemos problematizar la relación entre las bibliotecas universitarias y los modelos educativos que están implementando las instituciones de educación superior y las actualizaciones que ocurrirán en los próximos meses. Pero al mismo tiempo debemos generar los mecanismos y herramientas necesarias para que en los espacios y servicios bibliotecarios se expresen los elementos de los modelos educativos. En tercer lugar, reiteramos la introducción cada vez más intensiva de tecnología de vanguardia para mejorar los procesos de acceso a la información, búsqueda de información, préstamo de información, la ubicuidad de la información. Cómo apoyar el trabajo colaborativo, el desarrollo de habilidades y competencias. Por último, hay que reconocer que el libro era un objeto de expresión del conocimiento autónomo que le permitió al lector obtener una visión de la realidad, pero hoy en día los algoritmos permiten ir vinculando este tipo de información en distintas fuentes y recursos. Por ejemplo, al leer una novela histórica, el algoritmo te liga con otras obras o recursos de información que abordan el mismo tópico desde otras perspectivas. Esto crea una lectura más compleja en un esquema horizontal. Entonces, nuestros desafíos son grandes pero claros. Debemos caminar rápidamente hacia una transformación de las bibliotecas universitarias, un tiempo digital que llegó, ya está aquí y no tenemos más tiempo. Debemos comprender, conocer y aprender contrarreloj. Lo digital es parte de la nueva normalidad educativa. Los invitamos a que nos acompañen hoy y mañana en las conferencias programadas para estas 10º Jornadas Universitarias de Biblioteconomía. Bienvenidos. Buenos días, bienvenidos a la primera conferencia magistral que integra el programa de las 10º Jornadas Universitarias de Biblioteconomía. La maestra Fanny Cuesta Olivas, colombiana, especialista en Ciencias de la Información y Bibliotecología de la Pontificia Universidad Javeriana, y cuenta además con un magíster en Gerencia de la Información Empresarial y un magíster en Ciencias de la Información de la Universidad de Puerto Rico. Ha trabajado por más de 15 años en el sector bibliotecario y documental,
ha generado bibliotecas digitales de alto impacto, incorporando la descripción documental bajo altos estándares internacionales. Las bibliotecas digitales han transformado de la mano del desarrollo tecnológico reciente a las bibliotecas universitarias. Por primera vez en muchos siglos, las bibliotecas de cualquier universidad del mundo tienen a disposición de los usuarios miles y miles de recursos de información para el desarrollo de la investigación, hasta llegar al punto de que tal cantidad de información se hizo en muchos casos inmanejables y se recurrió al desarrollo de herramientas para poder agrupar, jerarquizar y ordenar tal cantidad de información que ha facilitado momentáneamente el acceso a ella. El surgimiento de los metabuscadores y de las sorprendentes plataformas de descubrimiento. Hoy es una necesidad avanzar un poco más en el sentido de que las bibliotecas digitales transformaron a las bibliotecas y hoy las bibliotecas necesitan bibliotecas digitales que satisfagan la ubicuidad de la información, que el usuario disponga de ella de acuerdo a sus criterios individuales y no necesariamente bibliográficos. El usuario necesita disponer de esta información bajo distintos esquemas de ordenamiento de dichos recursos. Entonces, se necesitan nuevos procesos de gestión de la información o de los recursos de información. La maestra Fanny Cuesta, en su conferencia, tratará sobre la evolución de la biblioteca digital en tiempos de pandemia. ¿Qué caminos debemos tomar para avanzar en la transformación de la biblioteca digital? Bienvenida, maestra Cuesta. Gracias por aceptar la invitación a acompañarnos en las 10ª Jornadas Universitarias de Biblioteconomía. Gracias. Bienvenidos a la conferencia Evolución de la Biblioteca Digital en tiempos de pandemia. En primer lugar, quiero agradecer a la dirección del Sistema de Bibliotecas de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, y en especial al doctor Jorge Eduardo Peña, quienes muy amablemente pues me permiten estar con ustedes hoy compartiendo la información que les voy a dar. Bueno, durante esta presentación vamos a hablar acerca de lo que es el concepto de biblioteca digital, cómo ha ido evolucionando. Vamos a ver algunas características y sobre todo vamos a enfocarnos en el tema de los servicios que algunas están brindando a sus usuarios, sobre todo pues que se vuelven tan importantes en esta época que estamos viendo de cuarentena, en donde los gobiernos nos aconsejan estar en nuestras casas. Bien. Para comenzar, les voy a compartir mi pantalla para que nos entendamos un poco mejor. Bien. Bueno, quiero comenzar con el tema sobre la importancia de la información, que todos bien sabemos que sin información pues es muy difícil tomar buenas decisiones, y es que a partir de todo el desarrollo de las tecnologías, del desarrollo del internet y del tema de la globalización, pues surge lo que es la sociedad del conocimiento, de la información, y es que a partir de allí el rol de la información cobra un mayor sentido. Entonces, varios autores dicen que el desarrollo de una sociedad se determina por la conciencia y la capacidad que tienen las personas para utilizar información, siendo la información el recurso más importante para ejercer los derechos y participar como ciudadanos. Entonces, claramente, la información, quien tiene la información tiene el poder. Entonces, con todo esto se ve que se presenta un crecimiento exponencial en el tema de datos que empiezan a salir en formato digital, la cantidad de información que tenemos a nuestras manos. Y es claro que como una persona hacía consultas o buscaba información hace 25, 30 años atrás, no es lo mismo que lo haga ahora. Anteriormente, las personas que necesitaban encontrar definiciones o buscar algún tipo de información para dar respuesta a sus preguntas tenían que desplazarse hasta la biblioteca y allí empezar a buscar en diferentes libros. Esto tomaba pues cierta cantidad de tiempo que pues seguramente se tenía que hacer por la necesidad.
Ahora, hoy en día, con todo el tema de las tecnologías, es muy fácil, simplemente a partir de un dispositivo móvil como el celular, la tablet o nuestro computador o laptop, pues simplemente digitamos una serie de palabras y el resultado a través de un motor de búsqueda es un listado de páginas web que contienen alguna información de la que estamos buscando. ¿Cuál es el problema? El problema es que mucha de esa información a veces no es tan útil o no es confiable. Entonces, allí viene y encontramos la razón de ser del bibliotecario, el profesional en ciencias de la información. Entonces se viene y surge la necesidad de reformular modelos de organización y representación de la información en formato digital. Por ello, digamos, es todo el surgimiento de las tecnologías abren nuevos caminos, nuevas posibilidades, también abren nuevos retos. Y es claro que nuestros usuarios como los estudiantes, los profesores, investigadores y personal en general, perdón, demandan mayor cantidad de información en formato digital. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil, más rápido, ¿cierto? Y entonces en ese ámbito impulsan o exigen a las bibliotecas un cambio. Entonces ya no es suficiente tener nuestros libros, tener libros especializados disponibles en formato físico, sino que también hay que empezar a tenerlos en formato digital. Y pues que ellos lo puedan consultar, como vemos aquí, desde cualquier parte. Ellos estén en sus casas, en sus trabajos, en sus ambientes de estudio, en donde ellos deseen, donde se sientan más cómodos. Bien, pues de acuerdo a todo esto, en 1991 aproximadamente surgen las bibliotecas digitales, gracias a la National Science Foundation, que comienza a organizar talleres sobre este tipo. Los gobiernos de Estados Unidos, el Reino Unido y Europa, pues empiezan a financiar proyectos de exploración y desarrollo de la biblioteca digital. Entonces comienza una expansión y se empiezan a crear colecciones en formato digital. Colecciones que se empiezan a organizar de cierta manera, por tópicos, perdón, por formatos, depende si son imágenes, si es un video, si es un audio, etc. Y se empiezan a tener cierto tipo de organización. Entonces, les traje aquí una definición de Cabrera y Cautin que dice: la biblioteca digital no existe como una institución aislada, sino en cooperación con bibliotecas o instituciones afines para que el intercambio de información se convierta en algo fluido. La tecnología como elemento indispensable en el que se sustenta la evolución de la biblioteca tradicional. Entonces, esta definición me gusta y la traigo a colación porque no es una biblioteca digital con solo colecciones, es una biblioteca digital que se integra y que busca generar alianzas, que la información fluya, que la información crezca, que sea útil y no está alejada de la biblioteca tradicional. Lo que se busca es como que sea la evolución de las bibliotecas, ¿cierto? Que hacia allá es donde queremos llegar. Pues bien, la National Science Foundation también nos dice que la biblioteca digital no es únicamente el equivalente a repertorios digitalizados, que es muchas de las acciones que algunas universidades están haciendo, empezar a montar repositorios digitales con sus trabajos de grado, algunos artículos, etc. Es más bien un entorno donde se reúnen colecciones, servicios y el personal que favorece el ciclo completo de la creación, difusión, uso y preservación de los datos para información y el conocimiento. Entonces, fíjense que aquí ya empezamos a ver diferentes tipos de actores que empiezan a influenciar en la biblioteca digital. Entonces, no solamente es las colecciones que son muy importantes, sino también son los servicios y es el personal, la tecnología también que va a permitir desarrollarla aún más. Y que la tarea de la biblioteca digital entonces es tener los contenidos disponibles, buscar la creación de nueva información y conocimiento, difundir la información que tienen,
fomentar el buen uso de la información y preservar esta en el tiempo. Fíjense que un poco los problemas que tenían las bibliotecas hace unos años era que el cambio de tecnología no permitía ya la lectura de ciertos documentos. Entonces, los documentos que estaban en VHS, en beta, hasta en CD, ya hay equipos que no tienen para lectura de CD-ROM. Entonces, el cambio de tecnología hace que algunos documentos ya no se puedan leer o acceder. Entonces, también la biblioteca digital tiene que empezar a pensar en tema de preservación de datos, de información, de los objetos digitales. ¿Para qué? Para que éstas sirvan el tiempo. Bien, pues de acuerdo a esto, se detectaron ciertos componentes para el desarrollo de una biblioteca digital. Uno de esos que tenga acceso integrado a contenidos, que permita la digitalización ya que por derechos de autor permitan su publicación, la digitalización con ciertos criterios, con ciertos parámetros, que permita su preservación también en el tiempo. Publicación electrónica es una estructura de metadatos coherente, con redes semánticas, que cualquier persona a través de un motor de búsqueda o de un explorador, de un descubridor, pueda recuperar la información que allí se encuentra. Difusión de la información, clave, es una tarea importante que todas las bibliotecas deben hacer, que todos debemos hacer, empezar a difundir a través de redes sociales, a través de diferentes medios. Cooperación, importante, empezar la cooperación interinstitucional, entonces más adelante vamos a ver algunos ejemplos de cooperación. Y para mí, uno de los más importantes es los servicios que se le ofrecen al usuario. Eso es una de las cosas más importantes porque de allí es donde permite la dinamización de la información, que es que la información que contienen las bibliotecas digitales sea útil, que a alguien le sirva o que a muchos les sirva. Y unas cosas que nos dicen los autores es que una de las cosas para que las bibliotecas digitales no perezcan en el tiempo, es que deben tener contenidos únicos y ser totalmente confiables. Únicos o reunir una serie de contenidos únicos, tal vez en un solo repositorio, que vamos también a ver eso un poco más adelante, y ser confiables, y para eso está la norma ISO 16363 del 2012, la cual reúne una serie de información o estructura, mejor, una serie de políticas, de lineamientos para que las bibliotecas digitales sean confiables y duren con el tiempo. Se las recomiendo que se las lean o que le echen una miradita, es muy, muy, muy bueno. Bueno, pues entonces en este sentido, en este marco, se hizo un estudio en más o menos 30 bibliotecas digitales. Aquí hay algunas de ellas que fueron observadas con el propósito de mirar cuál ha sido como la evolución, qué servicios se están prestando y cuál es su estructura. Hay muchas, el crecimiento ha sido bastante fuerte en los últimos años. La mayoría de las bibliotecas digitales son institucionales, ya sean de universidades, de colegios, escuelas, o de instituciones como las bibliotecas del Congreso, bibliotecas nacionales, etc. Y todo esto, estas bibliotecas que yo les estoy mencionando están bajo Open Access. Son de acceso abierto, donde ustedes pueden consultar, explorar. Hay algunas que ofrecen consulta al bibliotecario. Los software en los que se desarrollan la mayoría de estas bibliotecas son 3, básicamente. Hay más, hay muchos más, pero básicamente se encontraron que está DSpace, uno de los más utilizados, ePrints y Omeka. Son de los que más se utilizan por ser Open Access. Bien, y entonces enfocándonos al tema de la situación actual.
En los últimos meses hemos vivido algo que yo creo que nadie se lo esperaba y que nos tomó por sorpresa, que hizo que hiciéramos cosas que no teníamos pensado hacer. Y debido al COVID-19, pues los gobiernos han decidido, muchos de ellos, poner a las personas en cuarentena, teniendo que estar ellas en sus casas, solo comunicándose a través de las redes sociales, del teléfono, de mensajes. Y esto hace que las personas pues se sientan solas y muchas veces se aburran dentro de sus casas. Estos son los panoramas que encontramos, o sea, las personas no salen a la calle. Entonces, si la información, como ya lo veíamos antes, es vital para el desarrollo del ser humano y el desplazamiento para sus universidades, trabajos, bibliotecas, no se los permite, no les va a poder permitir aprender más de lo que estaban aprendiendo antes, pues ahora pues cobra un mayor sentido el trabajo de las bibliotecas. Entonces, por eso el director de la Biblioteca Pública de Nueva York escribe en el New York Times, les traje un fragmento de lo que él dice, a medida que nos enfrentamos a la tragedia, la devastadora agitación económica y la dislocación, las bibliotecas públicas desempeñarán un papel clave en la recuperación de nuestro país, nuestras ciudades y nuestras vidas. Entonces, fíjense que no es solamente el acceso a la información por aprender, sino es el acceso a la información para poder seguir desarrollándose, seguir contribuyendo, seguir buscando soluciones, ¿cierto? Entonces, las personas requieren espacios para seguir aprendiendo. ¿Y qué pasa? Entonces, con toda esta situación, pues entonces las bibliotecas requieren un cambio. Muchas bibliotecas empezaron a almacenar mayor cantidad de objetos digitales y se aumentan las colecciones y aumentan significativamente las visitas a los catálogos digitales, como sucede en España. Bueno, en los estudios de los cuales podemos investigar y leer. Entonces, claramente, que el papel de la biblioteca es fundamental. Lo que les comentaba, las bibliotecas aumentan significativamente sus recursos, no solamente sus recursos en formato texto, sino también en formato video, imagen, música, ¿cierto? Para hacerle competencia un poco a la televisión y ofrecer mejores recursos y mayor gama, diferentes tipos de documentos que le pueda interesar a los usuarios. Entonces, aquí dice, el futuro de las bibliotecas digitales o virtuales no está solo en la disponibilidad que tienen de los recursos, sino también de los servicios que se puedan brindar a la comunidad. Esto es clave, o sea, ya no solamente es tener colecciones, ahora es cómo brindamos servicios. Y es que las personas quieren ser escuchadas. O sea, puede ser que encuentren información en Google, pero a veces no encuentran lo que buscan. No encuentran fácilmente. Google es una herramienta que casi todo, yo diría que el 99% de las personas utilizan. Pero las personas con el tiempo y debido a esta pandemia quieren ser escuchadas, quieren poder interactuar. No encuentro este libro, estoy haciendo una investigación tan importante, pero lo que yo encuentro en Google no me sirve, o la base de datos no sé si pueda acceder. Entonces empieza a surgir una demanda de comunicación entre la biblioteca y el usuario. Y el usuario se encuentra con este tipo de cosas en las páginas web de las universidades, o de sus instituciones. Esta es una página web de un centro de investigación de Palma. Y fíjense acá, lo que les quiero mostrar es que los recursos están aislados. Entonces está el catálogo en línea, por aparte, está el portal de revistas y publicaciones seriadas por aparte, todo el repositorio digital está aislado. Entonces, si el usuario quiere buscar algo y quiere buscarlo en los tres, tiene que acceder a cada uno. Eso también ha ido cambiando con el tiempo y ahora encontramos pues los descubridores o los motores de búsqueda que integran
varios recursos. Pero lo que más quisiera hacer énfasis acá es que están también aislados algunos servicios. Entonces, como el de preguntas frecuentes que se le hacen al bibliotecario. Este es un ejemplo de del sistema de bibliotecas de la Universidad de Puerto Rico, del recinto de Río Piedras. Y les traigo este ejemplo porque la página web del sistema de bibliotecas de la Universidad de Puerto Rico no incluye el repositorio digital institucional. O sea, incluye el catálogo, bases de datos, revistas, esto, pero si yo quiero entrar o quisiera buscar en el repositorio digital, tengo que salirme completamente de la página del sistema de bibliotecas. Esto no es tan bueno para el usuario. Además porque muchos usuarios de pronto ni conocen cuál es la dirección del repositorio digital. Uno siempre como usuario recurre a la biblioteca. Entonces dentro de este estudio encontramos diferentes tipos de servicios que están ofreciendo las bibliotecas digitales. Algunas ofrecen hasta juegos, como para que las personas tengan un espacio para poder relajarse, para poder olvidarse un poco del estrés de la investigación. Otros ofrecen motores de búsqueda, que es lo normal. Y hay veces existen motores de búsqueda con línea del tiempo, donde usted, si es una biblioteca digital histórica, usted puede ubicarse en el año o la época en la que esté interesado leer. Existe el sistema de donación de documentos, en donde las personas pueden sugerir o obsequiar sus propios documentos, los que han hecho, así entre otras cosas. Hay videos, tutoriales, divulgación de documentos, etc. Aquí vamos a ver algunos ejemplos. Este, por ejemplo, es la Biblioteca Digital Europeana. Y, bueno, una interfase sencilla donde tiene organizadas sus colecciones por tópicos. Pero lo que quiero mostrarles aquí es el servicio que está brindando a la comunidad. Entonces es como comuníquese con la biblioteca, comuníquese, y usted puede también hacer diferentes acciones con las colecciones que ellos tienen. Europeana ofrece también servicios o ofrece software, APIs en este caso, para los desarrolladores. Ya no solamente es tener colecciones, sino también que van más allá, están promoviendo la construcción de conocimiento, el desarrollo de nuevo conocimiento. Y por eso facilitan este tipo de aplicaciones y de software. Esta es la Biblioteca Digital Pública de América. Bueno, su interfase es muy sencilla, puedes buscar por tópicos, pero en la parte de arriba también le ofrece entrar a las exhibiciones, le ofrece conocer las últimas noticias, ¿cierto? Y lo que me gusta de esta página es que tiene un sistema de descripción documental bastante bueno. Este es un ejemplo de exhibición en donde el usuario a través de estos enlaces puede ir recorriendo poco a poco y encontrará la descripción de cada documento. Si el documento es una imagen, la puede ampliar, la puede descargar, puede hacer diferentes acciones con esta. El sistema de metadatos que maneja, acá los vemos. Y también quiero que vean que trae la opción para citar estos documentos. Esto es una ayuda fundamental, sobre todo con la actualización permanente de las normas para citación de documentos. Entonces, esto ya le ayuda mucho al usuario, le facilita la vida y estamos ayudándole a que se reconozca el trabajo del autor, ¿no? Que se respete los derechos que tienen los autores sobre sus documentos. Esta es la Biblioteca Digital Mundial, la cual reúne, este es un ejemplo claro de cooperación institucional. Reúne muchos documentos, bueno, ahí dice que 19.147 artículos sobre 193 países.
y es de un periodo comprendido entre 8.000 años antes, 8.000 años antes de Cristo y 2.000. Y como decían, son 193 socios que componen esta biblioteca digital. Esto es como un gran motor de búsqueda que reúne todas las colecciones de todos estos de todas estas instituciones. Entonces está el Archivo Central del Estado, está la Biblioteca Nacional de Colombia, está la Biblioteca Nacional de España. Hay diferentes instituciones, socios, los cuales componen estas colecciones. Aquí algunas de las bibliotecas que se unen a este gran trabajo realizado por la UNESCO y la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. Me voy a volver aquí un poquito y es como, recuerden que una de las cosas que nos decían antes cuando veíamos en los componentes de la biblioteca digital, decían que tenían que ser contenidos únicos, pero este es un ejemplo, bueno, de que reúne varios contenidos únicos. Entonces no tienen que estar uno entrando a diferentes bibliotecas para empezar a buscar sobre la historia del mundo. Entonces, en un solo motor de búsqueda encontramos la información que estamos buscando. Esta es la página web de la British Library. Aquí encontramos los catálogos, las colecciones digitales, todo por separado. Lo que yo les decía, es una biblioteca muy buena, interesante. Y con esto quiero decir que las tecnologías emergentes de biblioteca digital es empezar a hacer ambientes que reúnan diferentes fuentes de información. Es decir, empezar ahí, existe estas bases, estos software como el DSpace o Meca, permiten que usted integre bajo un solo motor de búsqueda, un solo espacio web, diferentes bibliotecas. Entonces es lo que se llama cosechar información. Entonces podemos hacer varias uniones. Entonces si tengo mi catálogo y tengo mi repositorio, a través de uno de estos software podemos empezar a consolidar una sola biblioteca para que el usuario no esté saltando de un lado para otro. Y también existe apps que empiezan a integrar diferentes fuentes de información. Entonces ya el usuario, en este caso, puede personalizar sus fuentes preferidas donde él va a buscar. Entonces, si lo que yo suelo utilizar es la base de datos de bibliotecología y ciencias de la información, bien, entonces empiezo a reunirlas, empiezo a Redalyc, Dialnet, entonces empiezo a hacer un conjunto de fuentes de información en un solo lugar que no tenga que ya estar saltando de un lado para el otro. Estos son como los avances que ha tenido las bibliotecas digitales hoy en día. Bueno, entonces, como ya lo hemos visto, las tecnologías de información y comunicación promueven cambios significativos, sobre todo en la forma de acceder a la información y al conocimiento. Claramente ya no es lo mismo. O sea, cada día va avanzando más la tecnología y es en eso en lo que debemos enfocarnos, en estar a la vanguardia de las tecnologías, estar conociendo las necesidades de información de los usuarios, estar conociendo la forma en cómo ellos están accediendo a información. Y es allí donde debemos centrar nuestras observaciones. Los servicios bibliotecarios se han fortalecido y les traje un ejemplo, por ejemplo, una noticia que salió en estos últimos meses, que de drones entregarán libros de bibliotecas a niños en Virginia, entonces en Virginia, Estados Unidos, para que así ellos puedan seguir leyendo. Y pues todo esto gracias a las tecnologías que lo permiten. Entonces aquí las bibliotecas en Estados Unidos lo que hacen es que usted solicita el libro por internet y usted lo puede recoger en la biblioteca, o en este caso de Virginia, pues le va a llegar a través de un dron, o muchas veces lo que hacen es que hacen un delivery,
en una entrega en su casa de los libros. Entonces, esto es como lo que está surgiendo hoy en día con todo esto de la pandemia en las bibliotecas. Pues posibilidades que tenemos en las bibliotecas, muchas, sobre todo para el desarrollo de servicios bibliotecarios. Entonces, ahora las bibliotecas están empezando a atender por Facebook, por las redes sociales, mantienen un chat. En Colombia, por ejemplo, las bibliotecas atienden a través de WhatsApp, porque pues es lo que más está usando los usuarios. Y los bibliotecarios entonces tenemos que entender estas nuevas dinámicas sociales que se están presentando y estar dispuestos a tener una mente abierta, a no quedarnos ahí, que él tiene que hacer, no, es que nosotros nos debemos acomodar. Fíjense que una de las cosas que ha hecho a Google exitoso es que ellos han podido identificar las costumbres de los usuarios y se han proyectado a futuro. Entonces, Google maneja información. Nosotros manejamos información. Yo digo que nosotros más que información manejamos conocimiento. Entonces, es eso, es ir más allá, estar abiertos, investigar, conocer, estar ahí y propender por el desarrollo del conocimiento. El reto de las bibliotecas no es tanto preservar el pasado, como a veces solíamos decir que el concepto de la biblioteca pública, el concepto de biblioteca era un repositorio de documentos. No es tanto eso ahora. Ahora es ayudar a crear el futuro, promoviendo, siendo dinámicos, fortaleciendo las comunidades a partir de la información, el conocimiento. Se han reinventado muchos espacios en físico. O sea, ya encontramos hoy bibliotecas muy lindas, con espacios espectaculares, luz natural, pero también luz artificial, pero ahora tenemos que empezar a reinventar los espacios digitales o virtuales, defendiendo su visión y ampliando los servicios. Alonso Arévalo dice, la biblioteca científica del futuro será tan eficaz como lo sea su capacidad para entender y apoyar las necesidades de información emergentes. Con esto quiero decirles que nosotros estamos llamados a seguir trabajando y que debemos estar enfocados en desarrollar este tipo de herramientas en pro de nuestros usuarios para que sigamos cumpliendo con la misión de la biblioteca, que es facilitar el acceso a la información y al conocimiento como medio de desarrollo social de nuestras comunidades y de nuestro país. Cualquier inquietud, cualquier observación, sugerencia, a través de mi correo electrónico, muchas gracias. Yo estaré respondiendo los mensajes que ustedes me envíen. Gracias.